¿Has soñado con surcar los mares con cañones por banda bajo la bandera con un par de tibias y una calavera? ¿Quieres pasearte por cubierta como Johnny Depp en Piratas del Caribe? Los piratas son personajes muy llamativos cuyas historias nos atraen porque mezclan aventura, peligros, robos, batallas y asaltos en un ambiente exótico, pero casi nadie en el pasado ejerció esta actividad por voluntad propia. El que se hacía pirata mayormente lo hacía por necesidad. De Espronceda y Joaquín Sabina para abajo, ¿quién no ha querido alguna vez ser pirata? Pero a pesar de lo idealizados y romantizados que tengamos a estos pintorescos personajes, el día a día de un pirata era muy duro y peligroso. Por eso, en este vídeo te vamos a dar 5 motivos por los que no hacerse pirata. ¿Estáis listos? Un momento. ¿No serás tú de esos que pasan por aquí a ver el vídeo sin dejar un like ni estar suscrito, no? Venga, grumete, dale al botón que es gratis y nos ayudas a traer más contenido. El mar es un entorno implacable, más aún en los barcos del momento, una mole de madera, palos, velas, poleas, herrajes, bloques pesados oscilando con el vaivén del mar y cabos que soportaban una gran tensión. Se rompía una cuerda, se caía algo y ¡zas! No era nada extraño quedar mutilado mientras se faenaba navegando en un barco. Tanto es así que antes de zarpar se acordaban las indemnizaciones para los que fueran heridos o perdieran algún miembro. Se ordenaba que por la pérdida de un brazo derecho se recibirían 600 pesos o 6 esclavos, algo menos por el brazo izquierdo y similares cantidades por algunas de las piernas, 100 pesos o un esclavo por un ojo o algún dedo. Ramá ibn Jabir al-Jalami es el primer caso documentado que tenemos de un pirata que llevase parche por perder un ojo. Fue un pirata de mediados del siglo XVIII que navegó por el Golfo Pérsico. En este caso, no perdió el ojo faenando en el barco, sino en una batalla. Un buen lugar donde quedar mutilado también, claro. François Leclerc, un corsario francés del siglo XVI, perdió su pierna izquierda en la batalla de Guernesey contra los ingleses en 1549. A partir de entonces, la solución que buscó a la falta de este miembro le llevó a ser conocido como Patas de Palo. De piratas mancos no tenemos referencias, quizá por ser un accidente demasiado habitual, pero al bueno de Christopher Condent, un capitán pirata inglés del siglo XVIII, lo llamaban Billy el Manco, y me parece a mí que no compraba los guantes a pares. Claro que estos pudieron sobrevivir. Una mutilación bastante más extrema sufrió Eustaquio Busquet. Fue un noble francés del siglo XII que, tras abandonar un monasterio benedictino, se dedicó a la piratería. Conocido como el Monje Negro, sembró el terror en el Canal de la Mancha. El 24 de agosto de 1217 los ingleses lograron asaltar la cubierta de Eustaquio el Monje, le cortaron la cabeza y la pasearon colgada de una pica por el puerto de Sandwich. Y pensad que así les iba a estos, que eran capitanes. Imaginad cómo les iba a los piratas comunes y corrientes. Tratar con tipos sin escrúpulos nunca es un negocio recomendable, y mucho menos en el mar. Los piratas tenían sus propios acuerdos y reglas, pero faltaban fácilmente a su palabra o incumplían las normas. Cuando alguien se saltaba alguna de estas reglas, podía ser asesinado, lanzado por la borda o abandonado en una isla desierta. Y ojo, que las reglas incluían castigos no solo para cosas graves, como abandonar tu puesto durante la batalla, sino también para cosas como jugar a los dados o no traerte a tu chica a bordo. Y para colmo, los códigos y los castigos cambiaban de un barco pirata a otro, así que como para acordarse. Seguro que todos conocéis la historia del náufrago Robinson Crusoe, la novela de Daniel Defoe, pero este personaje ficticio fue inspirado por un caso real. Alexander Selkirk fue un marinero escocés nacido a finales del siglo XVII. Por un desacuerdo con su capitán, fue abandonado en una isla desierta del Pacífico y allí sobrevivió durante 4 años. En 1709 fue rescatado por un barco y regresó a Reino Unido, donde su historia corrió de boca en boca. Como panón, también te digo, como panón. Vivir una batalla entre barcos de madera armados con cañones debió de ser una de las experiencias más horrendas de la Edad Moderna. Es cierto que los piratas no siempre usaban los cañones en cuanto comenzaba el conflicto. Su intención era robar a los tripulantes, la mercancía y el propio barco del enemigo, así que no convenía agujerear tu propio botín. Pero los navíos españoles, holandeses o ingleses no se lo pensaban 2 veces.
Si veían aparecer la bandera pirata, la mejor solución al problema era hundirla. Esquivar un cañonazo en un barco de madera no era lo más difícil, lo que era imposible era salvarte de las astillas que volaban como metralla por todos lados. Imagina ese caos de madera, humo, disparos por doquier, tu barco haciendo agua, o te ahogas o te cuelgan si te capturan. Las salidas eran pocas. Y si los dos barcos en batalla seguían a flote al final del día, es posible que en cuanto volviese a amanecer se reanudara la masacre. Por eso es sobrecogedor el testimonio que dejó por escrito el capitán John Smith. Este no, es otro. Una vez que los cañonazos cesaban y llegaba el silencio de la noche, la voz del capitán ordenaba: «Cirujano, atienda a los heridos y envuelva a los difuntos, cada uno con un peso o una bala en la cabeza y los pies, para que se hunda, y dispárense 3 salvas en su honor como funeral. Lampacero, limpie el barco. Contador, anote sus nombres. Guardia, esté atento a mantener una distancia regular a Barlovento, que no lo perdamos durante la noche. Artilleros, limpien el ánima del cañón con la lanada. Soldados, limpien sus armas. Carpinteros, cierren las vías de agua. Contramaestre y demás hombres, reparen las velas y los vientos. Cocinero, usted cumpla con sus instrucciones a tiempo de la guardia de alba». La vida continuaba y había que dejarlo todo presto para el siguiente día y otra posible batalla. El amanecer no esperaba que barco y tripulación estuvieran preparados y las oraciones y el desayuno precedían al inicio de un día más sobre esas maderas moteadas de sangre que surcaban los mares en busca de botín que asegurase la supervivencia. No todo era sopa de tortuga y ron en la dieta del pirata. Las largas travesías en barco hacían que la comida fuera muchas veces carnes medio podridas, galletas malolientes, pan mohoso, agua putrefacta. Antonio Pigafetta no era pirata, pero su testimonio escrito nos cuenta historias repetidas muchas veces en los barcos del siglo XVI. Se trataba del cronista de la expedición de Magallanes y Elcano, y en sus textos cuenta cómo el hambre hacía estragos en la tripulación. Comían bizcocho lleno de gusanos, serrín, ponían recortes de las velas en remojo y cuando estaban blandas se las comían, y uno de los manjares por los que los marineros entraban en riña o pagaban bastante bien era encontrar una rata viva en la bodega del barco. La falta de ingesta de productos frescos traía consecuencias mortales como el escorbuto. Desde luego, la vida pirata no es la vida mejor, título que lleva un artículo que yo mismo escribí para descubrir la historia y que te animo a leer para enterarte de más historias sobre piratas, así como este libro, escrito por Peter Lear, titulado Piratas, editado por Crítica. ¡Ajá! Una historia desde los vikingos hasta hoy, de cómo los piratas han atacado y cómo sus víctimas se han defendido a lo largo de los siglos. Por si fuera poca locura la vida en un barco de la Edad Moderna, los piratas solían atacar las embarcaciones de las grandes potencias del momento, porque, después de todo, eran ladrones e iban por las mejores presas. Es como si hoy cogieras una lancha y fueras a robarle a un mercante armado de los Estados Unidos. Las probabilidades de éxito, ya te digo yo, que no son muchas. Es curioso cómo estas mismas potencias estatales muchas veces se sirvieron de los propios piratas para buscar beneficio. Así se repartieron patentes de corso por las que los piratas se convertían en corsarios al servicio de un estado, atacando y saqueando barcos de las naciones enemigas. Pero un cambio en los acuerdos o las leyes podían llevar a un corsario de navegar bajo el amparo de un rey poderoso a caminar dirección a la horca. Justo lo que padeció William Kidd, un marino escocés que navegó como corsario del rey Guillermo III de Inglaterra, el mismo que reinaba cuando en 1701 el pobre Kidd fue acusado de piratería en la misma Inglaterra que lo había patrocinado. Colgaron a Kidd sobre el río Támesis como advertencia a quien osara hacerse pirata. Y un motivo extra. Imagina que eres uno de los pocos piratas a los que le ha ido bien. No has perdido ningún miembro, has conseguido muchos tesoros y tu barco no está lleno de agujeros. Querrías ir a un puerto y gastarte todo ese botín que tanto te ha costado ganar, ¿no?
Pues a partir del 1700 más o menos, eso fue cada vez más difícil. Los ingleses, que igual les da por el Brexit que por patrocinar piratas, ya habían robado suficientes galeones y dijeron que hasta aquí. Su parlamento empezó a ponerle la vida cada vez más difícil a los piratas. Así pues, muchos de ellos se encontraron con que no eran bienvenidos en ninguna parte. Y entonces, ¿de qué te vale tener dinero si no puedes gastarlo? ¿Qué? ¿Nos hacemos a la mar o no?